¿Por dónde empiezas si quieres cambiar el mundo? Y a la velocidad a lo que se mueve todo. ¿Cómo consigues que el cambio sea para bien? ¿Empezarías por conseguir que un país logre la autosuficiencia energética? ¿Ayudando a que las asociaciones benéficas sean tan productivas como las empresas? Quizás te motiva a acabar con la contaminación. ¿Consistirá tu legado en proteger el pasado para las generaciones del futuro? ¿O dando esperanza a aquellos que la han perdido? Para que a través de sus talentos logren comenzar una nueva vida. Grandes cambios como estos pueden empezar por algo pequeño, como hacer mejores preguntas. El tipo de preguntas que te hacen pensar sobre lo que nunca te habías cuestionado, dando respuestas inesperadas que ayudan a resolver algunos de los grandes retos del mundo. El tipo de preguntas que nos hacemos en EY. Así que, ¿por dónde empiezas si quieres cambiar el mundo? Empiezas aquí. Muy buenos días. A nombre de EY, les doy la más cordial bienvenida al evento online Energía, liderando una recuperación verde. Saludamos a nuestros espectadores online, quienes nos ven en vivo y a través de las redes sociales de EY. Además de la crisis sanitaria propiamente tal, la desaceleración de la economía ha sido una de las principales preocupaciones, producto de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, poco se habla de los beneficios que puede significar la inversión en las energías renovables o verdes para poder impulsar la productividad de los países. Y siendo este un tema tan relevante, EY decidió realizar este evento para intentar responder, entre otras interrogantes, cómo retomar nuestra actividad económica, creciendo de la mano de una recuperación verde, y cómo superar el dilema de crecimiento a toda costa versus crecimiento verde a toda costa. Esto además, porque desde EY estamos vinculando el ecosistema de energía de manera transversal y apoyando la electrificación de otros sectores económicos, como el del transporte, donde estamos trayendo buenas prácticas internacionales. Es así como también en esta instancia aprovecharemos de revisar los resultados del Renewable Energy Country Attractiveness Index, RECAI, o el Índice de Atractivo País para Energías Renovables, un reporte global de EY, donde Chile tiene un lugar muy relevante. Sus preguntas y comentarios los pueden hacer a través del número WhatsApp que aparece en la pantalla. Los consideraremos para contestarlos en la conversación que sostendremos con nuestro panel de invitados. Para iniciar, dejo con ustedes a Macarena Navarrete, socia principal de EY, que nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Macarena. Muchas gracias, Elane. Y gracias a todos ustedes por participar y acompañarnos hoy día. Nos encontramos aquí, en medio de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes. Y entonces, en medio de estas dos crisis, sanitaria y económica, preguntarnos hoy día por energías verdes, por economía limpia, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy además en el contexto heredado de la crisis de octubre pasado, en que tuvimos un estallido social muy significativo, en que se expresaron malestares sociales, quiebres en la convivencia política, en que nos dimos cuenta que no todos se sentían bien, no todos se sentían igualmente representados e incluidos, en que muchos sentían que el país mejoraba, pero solo para algunos? ¿Por qué estamos entonces, después de ese estallido social, después de la crisis sanitaria, después de la crisis económica, por qué hablamos de economías limpias? Precisamente por lo mismo, porque queremos aprender de nuestro pasado y queremos escuchar a tiempo las señales que nos lleven a tomar medidas tempranas respecto de cosas que debemos hacer para que nuestro futuro sea mejor.
Y en este caso, lamentablemente, las medidas ya no son tempranas. Han habido muchas señales de que nos estamos quedando un poco tardes en esto. Han habido señales tales como el calentamiento global, sequías cada vez más largas, cada vez más prolongadas, una enorme generación de CO2, derretimiento de polos, extinción de especies. Vivimos todos acá en megaciudades. Estas ciudades consumen más del 60% de los recursos energéticos globales. Y como vivimos en medio de estas ciudades, que son lugares con bastante poco contacto con la naturaleza, notamos poco el desbalance climático, notamos poco estas cosas de las que está hoy día hablando, y más bien leemos de ellas, pero no sentimos su golpe en el día a día. La pandemia ha derrumbado muchas cosas. Hoy día no podemos esperar que derrumbe nuestra última oportunidad. No podemos permitir que la pandemia se lleve esta oportunidad de hacer las cosas bien, en la que de algún modo habíamos empezado a pensar cuando antes de octubre estábamos pensando en cambiar muchas cosas sobre nuestro ecosistema, estábamos pensando en la COP25, cuando en Chile había marchas por el ecosistema. Y entonces es que lo llamo hoy día a reconstruir un mundo mejor, no a reconstruir solamente Chile, a reconstruir un Chile más verde, a recomenzar verde. Este puede ser un punto de inflexión para muchas cosas y también puede ser un punto de inflexión para partir bien en materia medioambiental. Necesitamos tener un crecimiento con un foco mucho más humano, un foco que vaya de la mano con un impulso verde, que tenga que ver de modo inseparable con crecer de modo sostenible. Ya no podemos crecer a toda costa. Hoy nuestro crecimiento y desarrollo debe ir de la mano con cuidar nuestro futuro y no con hipotecarlo. Ese es el llamado de día. Muchas gracias y espero logremos un paso decidido a la acción. Muchas gracias, Maca. Para continuar, dejo con ustedes a Juan Carlos Jové, ministro de Energía, quien, a pesar de que no pudo estar presente en vivo con nosotros, quiso entregar su mirada al respecto. Escuchemos. Gracias, Elana y Macarena, por la invitación a este seminario. Gracias a EY por su compromiso por impulsar la energía renovable y por destacar a Chile dentro de los 13 mejores países del mundo para invertir en energía renovable. Lamento mucho no poder estar hoy en vivo con ustedes, pero en el mismo horario voy a estar en Temuco lanzando la tarifa eléctrica residencial rebajada que anunciamos para el consumo de calefacción. Este domingo con el presidente anunciamos esta tarifa que nos permitirá limpiar la calefacción de nuestras ciudades de la zona centro-sur de manera sostenible, aprovechando así el potencial renovable distribuido a lo largo de todo nuestro país. Chile, como saben, por años ha dependido de energía que no tiene: petróleo, carbón, gas, pero eso está cambiando. Tenemos un enorme potencial de energías renovables. Podemos producir 70 veces más electricidad con renovables de la que hoy necesitamos, gracias a la mejor radiación solar del mundo en el norte y de los mejores recursos de viento del planeta, sobre todo en la zona sur. Esto se suma a nuestro gran potencial geotérmico e hidroeléctrico. Ese enorme potencial, los avances tecnológicos y el trabajo de muchos actores a lo largo de los años han permitido enormes avances. En 2015, por ejemplo, pensábamos que las renovables llegarían al 70% de la matriz eléctrica en 2050. Hoy sabemos que llegarán al 70% antes de 2030. En los últimos 6 años, por ejemplo, la participación solar y eólica aumentó en 10 veces en la matriz eléctrica y sigue aumentando. Gracias a eso, nos hemos comprometido a retirar todas las centrales a carbón de nuestra matriz, con las que generamos casi un 40% de la electricidad en los últimos años, antes de 2040. Desde que anunciamos el cronograma de retiro, hace poco más de un año, hemos acelerado la fecha de salida de 6 centrales adicionales. Según el nuevo cronograma, casi un tercio de la capacidad de carbón habrá salido del sistema antes de 2024. Esto se complementa con que hoy tenemos más de 20.000 millones de dólares de proyectos, prácticamente todos renovables, en construcción o con sus permisos ambientales ya obtenidos. Sin duda, el sector energía será uno de los pilares de la recuperación económica sostenible. Para dar solo un ejemplo, en el primer semestre de este año se han presentado más proyectos de evaluación ambiental que en todo el año anterior. Este desarrollo acelerado de las renovables nos permitirá también ser líderes en la producción de hidrógeno verde, un combustible cero emisiones que puede contribuir a reducir en más de 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y en el que Chile puede ser un líder a nivel mundial. Estos avances y oportunidades son fruto de la innovación, un marco regulatorio moderno y estable, políticas consensuadas
y enorme empuje empresarial. Son logros de todos y un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos. El sector energía, actualmente el responsable de casi el 80% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, será esencial para alcanzar la carbono neutralidad en 2025, donde las energías renovables cumplirán un rol fundamental. Como gobierno, seguiremos comprometidos a apoyar su avance en los próximos años y así lograr una reactivación económica sostenible. Muchas gracias otra vez por la invitación y espero que tengan una buena discusión. Agradecemos la participación del ministro Jové. Agradecemos también a la revista Nueva Minería y Energía, que también está transmitiendo el evento. Muchas gracias. En esta edición del informe RECAE, observamos que el atractivo país de Chile se mantiene en un puesto de liderazgo en la región. Chile mantiene el puesto global número 13. Se observa una fuerte caída de Argentina desde el puesto número 11 al 18 y alza de Brasil desde el 19 al 16. A pesar de que la posición de Chile relativa a otros países se mantiene estable, algunos de nuestros indicadores nos muestran una baja al compararnos con ediciones anteriores. El análisis de dicho descenso es un aspecto clave a abordar en la discusión nacional para mantener un sector eléctrico con una matriz más limpia y que estimule una recuperación verde post-COVID-19. Tengo el gusto de dar paso hoy a los expositores que nos acompañarán en esta discusión. La primera a darnos unas palabras será Marina Hermosilla, directora ejecutiva del Grupo de Líderes Empresariales por la Acción Climática. Ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, Marina cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental estratégica, sostenibilidad y responsabilidad social, tanto en el sector privado como público. Hola Marina, muy buenos días, te escuchamos. Hola Elen, muy buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. Y muchas gracias a EY por hacer este informe, este índice de atractividad de los países para inversión en renovables que nos permite mirarnos, nos permite mejorar. Y hoy día esta conversación nos abre la posibilidad de mirar cómo pasar hacia una economía baja en carbono, resiliente al clima, a pesar de la situación en la cual nos encontramos en esta pandemia posterior al estallido social, con condiciones económicas muy difíciles para nosotros en nuestro país y para muchos en el mundo también. Esta conversación nos abre ese espacio, así que muchas gracias por eso, muchas gracias por este espacio y muchas gracias por la información que viabilizan y disponibilizan a todos para que podamos mejorar. Muchas gracias, Marina. Ahora, el turno de Carlos Finat. Carlos es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, la ACERA. Es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile, con amplia trayectoria profesional desarrollada en las industrias de energía, minería, defensa y automatización. Hola, Carlos, ¿qué tal? Adelante, por favor. Hola, gracias primeramente por la invitación a esta oportunidad de poder hablar de estos temas que son tan relevantes para nuestro país, en particular lo que es este renacimiento verde, esta recuperación verde. Creo que además el trabajo que hace Ernst & Young en esta área, especialmente lo que ha sido la publicación durante muchos años del índice RECAE, y yo lo he venido siguiendo prácticamente desde el año 2012-2013, ha sido de extrema utilidad para poder ir midiendo de manera efectiva el resultado de políticas que han sido exitosas. Obviamente estuvimos más alto, Chile llegó a ser segundo, ¿verdad?, en el índice RECAE, ahora en el lugar 13, pero igualmente es un lugar de liderazgo en el cual estamos compitiendo con países mucho más grandes, ¿verdad?, como Estados Unidos, la India y otras naciones que nos exceden por más de un orden de magnitud, ¿verdad?, varios órdenes de magnitud en tamaño. Así que, bueno, muchas gracias. Creo que va a ser una conversación muy interesante, además por los invitados. Gracias, Carlos. Gracias por tu participación en el estudio también. Seguimos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Navarra. Tiene una amplia trayectoria en el mundo empresarial, donde se ha desempeñado como director y asesor de empresas. Buenos días, Joaquín.
Te escuchamos. Buenos días, Elaine. Muchas gracias por la invitación. Además de agradecer el que pongan a disposición nuestra y del país una valiosa información para discutir sobre un tema tremendamente relevante, quiero felicitarlos por una iniciativa tremenda, por su perseverancia y por invitarnos a debatir y a conversar sobre un tema distinto a la pandemia, que ya no solo la pandemia nos tiene cansados de este encierro permanente y de las noticias que giran tanto en torno a la misma, que hace bien, creo que es sano, es muy positivo levantar la vista y seguir pensando en los temas país. Y este definitivamente es un tema país. Creo que Macarena Navarrete ponía sobre la mesa algunos puntos tremendamente interesantes de por qué nos ponemos a conversar sobre estos temas aquí cuando parece que todas nuestras energías debieran estar centradas en las preocupaciones más cotidianas, como son, entre otras, cómo salimos de esta pandemia. Pues bien, el mundo seguirá circulando, Chile seguirá creciendo, seguirá demandando energía, y es probable que la construcción de ese nuevo Chile, demandado no solo por las condiciones que nos impone la pandemia, sino probablemente por condiciones sociales y políticas que nos han venido de alguna manera golpeando durante los últimos meses, implica y nos obliga a sentarnos a conversar sobre estos temas que son esenciales para el Chile que queremos construir. Gracias, por lo tanto, no solo por la información, sino por invitarnos a debatir, por cambiarnos el tema, por ponernos sobre temas país de largo plazo que son tan relevantes para las actuales generaciones y para las futuras. Muchas gracias. Verdad. Gracias, Joaquín. Por último, pero no menos importante, tenemos a Cláudio Siva, presidente ejecutivo de Generadores de Chile. Cláudio es ingeniero industrial eléctrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en ingeniería de la Universidad de Stanford. Se ha desempeñado en el sector público, privado, académico, la sociedad civil en distintos ámbitos, tales como gestión pública, modernización del Estado e infraestructura, entre otros. Claudio, buenos días, te escuchamos. Hola, Elan, un gusto estar acá, un gusto estar con Marina, con Carlos y con Joaquín. Es muy cierto ya lo que han dicho mis predecesores, es que qué importante es poder reunirse. La pandemia nos ha obligado a detenernos, a mirar, a enfrentar nuestra realidad de desigualdad, de desafíos económicos, de cruzar esta pandemia, pero la oportunidad de mirar hacia adelante, mirar cómo podemos salir mejor, salir de manera más sostenible, tener una reactivación sostenible, lo creo fundamental. Y por eso el privilegio estar con Marina, líder en el tema climático, Carlos en el tema renovable, y Joaquín con este rol tan relevante que tiene para Chile la minería, sobre todo la minería de cobre como uno de los factores centrales de la electricidad. Y además amanecer hoy justamente con el diario que nos muestra que de un enorme conjunto de proyectos de energía que se están teniendo en Chile, el 100% de esos proyectos que salen publicados hoy día son de energías renovables, lo cual nos muestra en el liderazgo del sector de generación eléctrico y cómo ese va a ser un aporte precisamente, ya como lo dijo el ministro, a contaminar las ciudades de la pandemia de la leña o a aportar al impulso económico. Así que de eso espero que podamos conversar y profundizar y felicitar igual este liderazgo que ya lo han mostrado siempre en el tema climático y energético. Así que gracias por invitarme. Muchas gracias, Claudio. Bueno, luego de esas interesantes opiniones, llegó el momento de conversar y analizar. Los animo a seguir enviando sus comentarios y preguntas a WhatsApp, que aparece en la pantalla. Las abordaremos y ahí participaremos todos de la conversación y análisis. Gracias a todos una vez más por su participación. Me gustaría partir con una pregunta un poquito amplia. En el Congreso se está tramitando un proyecto de ley marco de cambio climático que establece el diseño institucional para impulsar las medidas de mitigación y de adaptación que requiere el país. Si bien el proyecto de discusión general ha contado con un amplio apoyo, hay riesgo de que se entrampe cuando comience la discusión en particular, sobre todo porque vemos que el Congreso está centrado en la conjuntura y en proyectos de resultados rápidos, visibles. Comparten ustedes que existe y de ser así, ¿cuánto creen que la postergación de esta ley va a perjudicar la materialización de las medidas de mitigación, de adaptación que tanto necesitamos y que hacen posible cumplir las metas de la NDC al 2030, la carbono neutralidad al 2050? Me gustaría partir con Carlos.
Perdón. Sobre la ley que está eso, ¿cree que existe un riesgo? Sí, perdón, lo que pasa es que perdí la última frase, entiendo que me pasaste la palabra a mí. ¿Cuánto creen ustedes que la postergación de la ley puede perjudicar la materialización de las medidas de adaptación y de mitigación que hace posible cumplir las metas de la NDC a 2030, la carbono neutralidad a 2050? Bueno, parto yo. A ver, yo creo que estamos muy atrasados con la ley. La verdad que la experiencia de la ley de cambio climático en otros países han sido bastante anteriores a la que partió Chile. Ahora creo que es una muy buena iniciativa. Lo que sí se ha demostrado es que al menos en el sector eléctrico se está avanzando a paso mucho más rápido de lo esperado hacia la descarbonización, ¿verdad? El acuerdo voluntario de retiro de centrales a carbón ha sido muy relevante, único en el mundo, digamos, y se está desarrollando de una forma más rápida. Probablemente para otros sectores, la necesidad de la ley marco, ¿verdad?, y probablemente leyes sectoriales o reglamentos, ¿verdad?, que bajen la ley, sí son importantes. En particular, creo que para el sector transporte, en el cual creo que se puede hacer mucho más, y es una oportunidad en toda esta recuperación verde, la ley junto con otros sectores, ahí podría Joaquín, ¿verdad?, agregar respecto al sector minero, sí la ley puede hacer de mucha importancia. Al menos en la participación que yo he tenido y lo que he seguido en el Congreso, he visto que hay muy buena disposición de parte de quienes han participado en las conversaciones de la ley. Hay observaciones, por supuesto, de ser atendidas, y creo que habiendo el liderazgo adecuado de parte del Ministerio de Medio Ambiente, y no tengo ninguna duda que eso no vaya a ocurrir, podríamos tener una ley aprobada relativamente rápido y ojalá que así sea. Lana, a mí me gustaría agregar que, ya que la pregunta es amplia, que sin lugar a duda, leyes de esta naturaleza lo que hacen es marcar de manera profunda señales al mercado y señales a la conducta, sobre todo de los principales emisores. Sin lugar a duda, un retraso en la publicación de una ley de esta naturaleza, un retraso en el acuerdo de la misma, significa o puede significar un retraso en el cumplimiento de determinadas metas. Sin embargo, no es la única señalización que tienen los sectores productivos, sobre todo en una economía globalmente integrada y muy globalizada como la nuestra. Un sector como el minero no solo tiene las indicaciones que le van marcando la legislación nacional, sino que también tiene una serie de indicadores internacionales. Las compañías mineras están globalizadas, tienen presencia en mercados internacionales, venden sus productos en mercados internacionales que se han ido, los cuales han ido estableciendo cada vez mayores exigencias para producir, para aceptar sus productos. Por lo tanto, yo creo que es una mezcla. A nivel interno parece razonable llegar pronto a un acuerdo, y yo simplemente me gustaría que ese acuerdo estuviera estructurado sobre bases técnicas sólidas. Es decir, aquí hay que tener un sano equilibrio entre la búsqueda con ambición de determinadas metas para un país como el nuestro, pero con una cuota de realismo que permita cumplir esas metas sin desfondarnos en el camino. Chile es un país en vías de desarrollo con tremendas demandas económicas, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con apurar el paso más de lo necesario, porque puede significar costos económicos que no podemos asumir y puede terminar siendo bonitas declaraciones en un papel donde podemos enmarcar, pero no significan cambios conductuales reales, no significan cambios de fondo. Por lo tanto, la búsqueda de ese equilibrio creo que es la mayor demanda a la cual hoy día me gustaría llamar a nuestros congresistas que están discutiendo un proyecto de esta naturaleza. Helen. Joaquín, un tremendo llamado a los congresistas. Marina. Sí, me gustaría agregar que si bien comparto con Joaquín lo que dicen en términos de que las empresas ya están tomando medidas y que las señales del mercado las están incorporando en sus estrategias de negocio, si bien eso sucede en gran parte de las empresas más grandes, pero la ley viabiliza instrumentos de gestión que hoy día no están disponibles para los distintos organismos públicos, de manera que puedan desplegar una batería de instrumentos que permita incorporar a otros sectores de la economía, a las medianas empresas y por supuesto a las más pequeñas, y los clústeres de las grandes industrias, para que el país entero se oriente en el tránsito hacia una economía baja en carbono. Creo que
Las grandes empresas hoy día lo tienen incorporado en su estrategia de negocios, no hay duda de eso, pero esto es una tarea que tenemos que hacer como país, porque en la economía del siglo XXI las cadenas de suministro tienen que ser bajas en carbono. Y por lo tanto tenemos que tener como país, orientar nuestro sistema económico hacia una economía baja en carbono, y hoy día los de parte de los organismos públicos no están para hacer esa instalación de manera masiva. El sector energético tal vez es una excepción, donde las energías renovables han desplegado toda su capacidad, y hoy día tenemos un sector energías renovables que es tremendamente exitoso. Pero si uno mira otras industrias, no es el caso. Entonces creo que un atraso en la ley de cambio climático, en la aprobación de la ley y la promulgación de la ley, puede realmente costarnos muy caro como país en términos de nuestro desarrollo futuro. Puede costar muy caro al país y al planeta, porque ya no tenemos mucho tiempo y ya es pasar el momento, como dijo Macarena en algún momento, de pasar de la ambición a la acción. Claudio. No, yo quería justamente, tú mencionas a Macarena, rescatar lo que planteó Macarena respecto a propósito de lo que vimos en octubre y descubrir las fracturas que tiene Chile. Yo creo que hay un ámbito donde uno puede encontrar, en el caso de Chile, unión y cohesión muy transversal, que tiene que ver en la acción climática. Y por lo tanto yo quisiera tratar de ver el vaso medio lleno, de que es posible conciliar el desarrollo económico, y como digo, lo vemos en el desarrollo energético en particular, y la impresionante transición que estamos viendo en materia renovable, que tiene mucho que ver con las condiciones fundamentales de Chile, un país que llevamos muchos años con calidad regulatoria, dando confianza a la inversión extranjera, que hay un sustrato que debemos preservar hacia adelante mirando el vaso medio lleno, y que una ley de cambio climático nos oriente efectivamente, y creo que logremos alinear la diversidad de intereses precisamente en algo donde hay comunidad de intereses. Entonces, yo creo que es posible y que deberíamos poder salir adelante con la ley, y además una ley que, para ser un país emergente, que fija una meta de carbono neutralidad al 2050, tal como nos pide la ciencia, bien también única para país emergente. Creo que es una combinación virtuosa, y tengo la esperanza de que esto pueda también obviamente significar un impulso económico de empleo que hoy en día es tan necesario. Entonces, no creo y espero que no sea así, y que se logre conciliar en el Congreso realmente un acuerdo para sacar adelante una buena ley de cambio climático que nos pueda contribuir inversión, empleo y obviamente sostenibilidad, que es lo que todos queremos. Es verdad. Hablando sobre las condiciones específicas de Chile, en las proyecciones que ha realizado el Ministerio de Energía sobre la participación de los diversos sectores de la economía en las reducciones de emisiones necesarias para llegar a las emisiones netas cero en 2050, llama la atención que creo que un 50% de reducción obedece a captura de CO2 por los bosques. Y los bosques, obvio, concentran en un solo sector buena parte de los riesgos de incumplimiento de la meta. Así que, Carlos, ¿qué sectores cree usted que pueden acelerar y ampliar la transición hacia cero emisiones y a la vez hacerse parte de la activación económica post-pandemia? Pienso que hay dos sectores que podrían beneficiarse enormemente de esto. Primero, el sector transporte. El sector ya ha mostrado los beneficios de tener en lo que es transporte público buses eléctricos, que no solamente han traído, ¿verdad?, la menor contaminación, sino que además tienen un estándar de confort bastante superior a los buses actuales. Y también el sector de consumo para efectos de cocina y calefacción. El Ministerio de Energía acaba de lanzar una iniciativa en la cual, a través de procesos de licitación, logra obtener tarifas especiales más bajas, que incluso las tarifas con las cuales se suministra electricidad para otros fines, para efectos de reemplazar la leña, ¿verdad?, e instalar calefactores de alta eficiencia en los domicilios. Esto está a nivel de proyecto piloto, pero muestra el tremendo potencial que tiene la sustitución de los combustibles líquidos, en el caso de la parafina, o solo en el caso de la leña para la calefacción. Bueno, y en el caso de transporte, evidentemente la gasolina y el diésel.
Creo que la meta que hoy día tenemos de reemplazo de vehículos particulares, vehículos livianos, por vehículos eléctricos, es muy baja y que podría ampliarse perfectamente. Los vehículos están bajando de precio de una manera notable en los mercados internacionales y tal vez se podría pensar en hacer un programa similar al de la leña, ¿verdad? De manera de generar una masa crítica de vehículos que active un mercado que ya naturalmente se vaya desarrollando. Interesante. Hablar mucho sobre el sector de transporte en un estudio que realizamos el año pasado sobre la visión y acción climática del sector privado de Chile. Así que, y vimos la interacción entre el sector de transporte, energía y un otro sector muy relevante para Chile, que es minería. Así que, de vuelta a Joaquín. Joaquín, hemos visto que las empresas mineras están renovando o sustituyendo sus contratos de suministro eléctrico para acceder a generación con fuentes renovables. ¿Esperan que esta tendencia continúe? Ojalá que sí. ¿Y hay cambios regulatorios que podrían ayudar a profundizar esa tendencia? Bueno, hace unos días me tocó participar también en un evento parecido a este con el máximo responsable de Enel en Chile, que me hizo la mitad de la pega, porque contó todas las bondades y virtudes del sector minero en cuanto a impulsar las energías renovables de fuente intermitente. La verdad es que la minería ha liderado, Carlos en esto fue no solo testigo, sino que actor en parte de esta innovación cuando trabajaba en Collahuasi. Ha liderado y ha sido un gran promotor de la incorporación de las energías renovables. Ha sido, de alguna manera, promotor de la construcción de los primeros parques eólicos en el norte del país. Se atrevió a la incorporación de energías de esta naturaleza en procesos que son complejos de cambiar. La minería tiene una inversión en capital fijo muy, muy cara, de altísimos montos. Los cambios en los procesos implican riesgos que pueden tener costos altísimos, y sin embargo se atrevió, contrario a lo que muchos creen de este conservadurismo muy profundo en cómo se hacen las cosas. La industria muchas veces les cuesta un poquito, pero se atreve, lo hace, y cuando lo hace tiene un impacto relevante en el mercado. Entonces yo creo que desde la incorporación, desde los inicios de las energías renovables, la minería ha tenido sin lugar a dudas un liderazgo, ha promovido la inversión en parques y en generación de este tipo, y hoy día, desde hace algunos años ya, ha comenzado a negociar contratos nuevos para tener provisión de energía de esta naturaleza en el total de su faena. Esto es caro, es difícil. Hace poco acaba de salir una noticia respecto del cambio de tipo de contrato de BHP. Solo a BHP cambiarse energías de esta naturaleza le significa poner término a contratos de largo plazo que va a tener un costo de aproximadamente $800 millones. En el momento en que hubo estrechez de suministro eléctrico en este país, fueron las compañías mineras las que salieron a promover la inversión y la financiaron básicamente, o hicieron viable que existiera una mayor provisión, más competencia y más energía en el mercado a través de contratos de largo plazo. Contratos de largo plazo que nos han impedido, de alguna manera, de gozar de la baja de precios que ha venido gozando parte del mercado. No obstante lo anterior, por muchas indicaciones que tenemos de mercados internacionales, por nuestro compromiso global de un sector minero muy comprometido con el desarrollo sostenible del mismo, hemos comenzado la introducción de hemos comenzado la negociación de contratos. Esto va a seguir sin lugar a dudas, esto es una obligación, me podría decir yo, del sector. Collahuasi hoy día tiene negociado prácticamente el 100%, hay compañías de AMSA que también están en la misma línea. Yo creo que algo que contribuiría a que esto se acelerara, nos diera mayor tranquilidad y sobre todo impediría cierto riesgo de desconocimiento de este esfuerzo en mercados internacionales, es que tuviéramos algún sistema una plataforma oficial sobre trazabilidad de los contratos de suministro. Hoy día tú sabes que tú puedes negociar con una compañía generadora que te provea de energías limpias, pero es imposible, como se sabe, hacer un seguimiento de que exactamente la energía que te llega es la energía que produjo con las fuentes limpias. Un sistema de trazabilidad, plataformas públicas de trazabilidad, permiten poner algunos controles llegar a algunos sistemas de mayor exactitud en esta medición
que creo que a nivel de mercados internacionales que están comenzando a premiar la producción de commodities de manera más limpia, es lo que hemos llamado el cobre verde, es lo que nos está incentivando la discusión sobre la incorporación del hidrógeno, etcétera, en nuestros procesos, sobre todo de transporte. Creo que esto podría contribuir a acelerar y a poner un incentivo muy positivo en la profundización de estas políticas de parte de las grandes compañías mineras del país. Es verdad, Joaquín. La conversación sobre la trazabilidad para garantizar que sí, las energías que está empleando la minería y todos los demás sectores son efectivamente renovables es un paso importante para garantizar las promesas que estamos haciendo en términos de potencial, de efectivamente utilizar energías y una matriz energética más limpia. Y creo que quedó muy claro con las respuestas de todos que obviamente el sector energético es el sector que va a impulsar y potenciar y respaldar los cambios que necesitamos en el sector de transporte, en la minería, en el consumo, en las cadenas de suministro, en el día a día en nuestros hogares. Así que... Elane, ¿podría agregar una cosa muy corta? Claro. No, yo creo que para la alegría de Joaquín, te puedo contar que en este momento hay 3 iniciativas que están ofreciendo servicios basados en blockchain para certificación de origen de energías renovables. Están pasando ahora, ¿no? Esto es un tema que se está moviendo muy rápido, así que probablemente varios de los socios del Consejo Minero probablemente ya conozcan acerca de estas iniciativas, que como tú bien dijiste son fundamentales. Sin eso no hay credibilidad y tampoco puede presentarse, ¿verdad?, un certificado en el extranjero, porque una declaración de parte, ¿verdad?, en este sentido no vale. Y lo otro, sí, solamente para que no quede la falsa idea que las energías renovables son caras, porque la verdad es que hoy día son las más baratas. Los costos a los cuales tú te referiste son los costos de salida de los contratos caros. ¿Ah? No son los costos que hay que pagar por energías renovables, sino que es la multa, por decir así, por dejar el contrato caro. Efectivamente, Carlos. A eso me refería yo. Bueno, siguiendo la conversación sobre energía asequible, no contaminante, Claudio, ustedes en Generadoras publicaron recientemente un estudio sobre la ruta de la carbono neutralidad y exactamente como un aporte al objetivo de desarrollo sostenible 7, que tiene que ver con energía asequible. ¿Cuál es el aporte del sector generación en esta ruta hacia la carbono neutralidad y el cambio hacia las energías más limpias o verdes? Efectivamente, como dices, publicamos un estudio hace poco que lo hicimos en el contexto de la COP y aprovechando también de destacar el trabajo que hizo Iguay en el contexto de la COP25, que integró un esfuerzo global del sector privado al servicio de un producto que para poder justamente mirar cómo hay acuerdo con acción climática que trasciende el sector eléctrico. Creo que nosotros tenemos una tendencia muy grande a mirar siempre el sector eléctrico. El sector eléctrico, curiosamente, la gente no lo sabe, es solo el 20% del consumo de la energía final. Hay mucho más, y por eso mismo, cuando uno mira el tema energético, es sano mirarlo en un contexto del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que es energía asequible y no contaminante, porque incorpora las dimensiones sociales del uso de la energía, que fue lo que este estudio planteó. Este estudio dijo, bueno, ¿cómo debiera Chile llegar a la carbono neutralidad? Pero cómo eso podría tener co-beneficios hacia la contaminación local, hacia la reducción de la pobreza energética y obviamente hacia la reducción de emisiones globales. Y uno de los resultados más destacados respecto a la pregunta cuál es el aporte del sector generación, es que en la trayectoria de la carbono neutralidad, la acción climática más inmediata, que está ocurriendo muy rápido, es la descarbonización. En realidad en castellano se usa muy confuso la palabra carbono con carbón, pero es en el fondo la descarbonización, que implica por un lado el retiro del carbón acelerado de la matriz, ya lo mencionó el ministro, habló Carlos también, y obviamente la incorporación masiva de renovables, que implica que de aquí al 2030 el 60% de las reducciones de gases de efecto invernadero de Chile las aporta el sector generación, que cuando uno mira el sector energía en su totalidad, el 80% de gases de efecto invernadero genera energía, pero eso, el 30% solamente generación. El otro porcentaje es el transporte en combustibles, es el uso industrial. Entonces, el sector energía está tremendamente activo en el sector generación y va a ser hoy por hoy es el primero y habilitante
para luego gatillar estos cambios que, por ejemplo, también mencionaba Carlos, del transporte sostenible, que va a permitir ya sea electromovilidad o la introducción de hidrógeno verde, pero aparece el sector generación liderando este proceso de carbono neutralidad, y lo que va también a habilitar los cambios profundos en el sector minero. El sector minero, si uno al final mira las emisiones y las atribuye a alcance 1, cuánto alcance 2, que quiere decir cuánto indirecto o directamente generan emisiones sus productos, es muy relevante, y el sector eléctrico va a poder ser un aporte en esa reducción y a su vez en la sustitución de procesos. Así que creo que es una combinación muy virtuosa, y sobre todo mirarle la componente en equidad, que el ministro ya mencionó, por ejemplo, en la descontaminación de las ciudades. Creo que es un aporte integrador y necesario cuando pensamos, como este seminario, en una reactivación sostenible. Es necesario mirar las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Gracias, Claudio. Qué bueno que mencionaste todo lo que hemos hecho como país como en preparación para la COP. Durante el año pasado, mientras Chile se preparaba para presidir la COP, se generó un cierto consenso en los diferentes sectores respecto a la importancia de que Chile transitara hacia una economía baja en carbono. Discutimos medidas, en nuestro estudio definimos la ruta por sector para 8 sectores productivos de Chile. Pero después vino el estallido social y ahora la pandemia. Así que les pregunto a ti, Marina, que estaba tan actuante en nuestra conversación y en muchas conversaciones sobre el futuro de Chile con respecto a la carbono neutralidad. ¿Crees que sigue siendo prioridad después del estallido social de octubre y de los efectos de la pandemia en la economía? ¿Y cuáles son los sectores más relevantes para avanzar? Bueno, creo que hoy día, después de las consecuencias que estamos viendo económicas de la pandemia, después del estallido social, tal vez nos distraemos un poco, pero más que nunca es importante y es necesario alinear la reactivación económica con la acción climática. Un poco, como lo mencioné hace un rato, la economía del siglo XXI va a ser una economía baja en carbono. Los consumidores del siglo XXI están buscando los consumidores del mañana. Hoy día son los más jóvenes, pero las encuestas nos muestran que sus intereses están alineados con productos y servicios que están de alguna manera alineándose con la sostenibilidad del planeta en el futuro, ¿no? Y ahí entran no solo los temas de cambio climático, sino que todos los temas que tienen relación con ESG, esta acrónimo que significa Environmental, Social and Governance en inglés, y que busca incorporar los temas ambientales, sociales, y cómo hacer que un gobierno corporativo se haga cargo de que eso suceda, es decir, que el alineamiento con los temas ambientales, las variables ambientales y sociales efectivamente se produzca dentro de las empresas. Y por lo tanto, hoy día estamos viendo que los grandes líderes mundiales están haciendo llamados hacia una reactivación sostenible, porque en la medida que vamos a desplegar grandes capitales, grandes cantidades de dinero, tanto en subsidios, en inversión, en reactivar la mano de obra, si ese despliegue de dinero lo hacemos alineándonos con los intereses de los consumidores y de los inversionistas del siglo XXI, vamos a estar sembrando futuro. En la medida que seamos capaces de reactivar nuestra economía con acciones que no solo reactiven el empleo, sino que también reactiven y mantengan en la mirada los intereses del planeta y de la sociedad, vamos a poder salir adelante con esta crisis que tenemos. Hoy día más que nunca es importante, estamos viendo cómo los indicadores en las bolsas a nivel internacional nos han mostrado que las empresas que tienen buenos desempeños en ESG están siendo más resilientes en esta crisis. La Bolsa de Metales de Londres hace un par de meses atrás anunció que va a incorporar como requisito para las empresas que se listan en la bolsa que respeten los temas de derechos humanos
con sus propios trabajadores y con las comunidades. Esas son señales tremendas del mercado que nos están diciendo que el interés del futuro va por allá. La Unión Europea acaba de aprobar y adelantar el Carbon Border Tax, que va a instalar un impuesto al carbono en las fronteras para evitar que se importen productos con un dumping ambiental finalmente, que se generan fuera de la Unión Europea con estándares de emisiones de gases de efecto invernadero que dentro de la Unión Europea no son aceptados, y por lo tanto las señales nos están mostrando que si queremos ser parte de esa economía del siglo XXI como país, tenemos que ser capaces de alinearnos con eso. Europa hoy día es nuestro tercer socio comercial, por lo tanto no es menor este impuesto que ellos están ya preparando y que va a estar como plazo máximo instalado el primer semestre del 2023, es decir, esto es mañana. Y por lo tanto, hoy día más que nunca, si somos capaces de alinear la reactivación económica con la acción climática y los intereses de los consumidores y los inversionistas del siglo XXI, como país vamos a haber salido jugando de este momento difícil, ¿no? Así es, Marina. Creo que Europa principalmente ha enviado señales muy importantes con el Green Deal, con Carbon Border Tax. Yo creo que son ejemplos que obviamente se están vienen estudiando hace tiempo y que sirven como ejemplo para Chile en su propia política. Son señales del mercado también. ¿Ibas a decir algo? No, está complementando, que son señales de los mercados también. Oh, sí, especialmente los mercados, los inversionistas están cada vez más atentos y destinando parte de su portafolio a las compañías que demuestran su compromiso con el cambio climático y retirando sus inversiones de las compañías que demuestran que no tienen un plan de largo plazo. Y esto es muy importante también. Eso lo releva muy bien también el informe RECAI que hicieron ustedes, que estamos conversando hoy día, ¿no? Releva mucho el tema de la importancia de los variables ESG para los inversionistas. Está haciendo cada vez más. Así es. Nos están llegando preguntas, así que déjame leer esta. Creo que es para ti, Joaquín. ¿Qué factibilidad se ve del cumplimiento de las metas al 2030, considerando que las grandes empresas como la minería tienen contratos de largo plazo con proveedores con tecnología tradicional? Quizás partamos con Joaquín, pero creo que es un tema que les interesa a todos. Nosotros estamos poniendo todos los incentivos para contribuir al logro de esas metas. Incentivos, tal como decía Claudio, parte de nuestras emisiones con alcance 2 proviene o son indirectamente las que provienen de nuestro consumo eléctrico y por lo tanto de energía, y por lo tanto lo que estamos haciendo es buscar asociados con nuestros proveedores de energía los caminos que permiten que la provisión, tal como contesté en la pregunta anterior, venga de fuentes renovables, intermitentes, y vayamos cambiando los contratos, aunque ello implica costos altísimos, como decía, no el nuevo contrato, salirse del antiguo, como muy bien precisaba Carlos, tiene una multa. Nosotros tenemos contratos de largo plazo que vinieron a suscribirse para financiar la provisión de energía en su minuto con lo que se podía producir y lo que teníamos acceso en nuestro mercado. Eso evitó que nos quedáramos sin energía a nivel nacional y nosotros en particular. Pero yo creo que respondiendo directamente, se están poniendo los incentivos, y respecto de incentivos para que nuestros proveedores nos den acceso a energías limpias. Y lo otro es que estamos también fomentando una carrera, por así decirlo, de cambio tecnológico en la provisión de equipos que consumen petróleo hoy día. Nuestras emisiones fundamentales provienen básicamente de los camiones que consumen petróleo al interior de la faena, y lo que existe hoy día es una competencia para generar equipos y maquinaria que pueda
satisfacerse, digamos, que tenga energía que no provenga del petróleo, sino que energía eléctrica o hidrógeno. Hay algunas experiencias que se están desarrollando en Sudáfrica. En esto la minería tiene los incentivos puestos. Creo que Marina daba cuenta de una serie de cuestiones que están pasando en los mercados internacionales, como la London Metal Exchange, la aplicación del Copper Mark, que hoy día ha puesto 32, de alguna manera, indicadores de transparencia que son sociales, ambientales, que están alineados con los objetivos de desarrollo sustentable. Algunos de ellos son indicadores de emisión de CO2. La idea es que todas las compañías mineras cumplan con esto como un estándar para que sus productos entren en determinados mercados internacionales. Las organizaciones internacionales de la minería, como el ICMM, están alineados a lo mismo. Las compañías mineras están hoy día transparentando su información y reportando bajo criterios gris, y eso lo que hace es que tengamos una presión por todos lados para cumplir con las metas, tengamos hoy día los incentivos puestos para que de aquí al año 2030, por supuesto al año 2050 con la carbono neutralidad, nosotros seamos un aporte, digamos, y no seamos una carga o un lastre para el sistema. Y creo que así como hemos liderado de alguna manera los incentivos por la incorporación de energías renovables en el pasado, y hoy día estamos poniendo todo para que ello ocurra a mayor velocidad, en el futuro también vamos a consolidar ese liderazgo. No me cabe ninguna duda que vamos a contribuir a que se cumplan esas metas. Gracias, Joaquín. Nos están llegando muchas preguntas, de verdad, pero lamentablemente tenemos poco tiempo, así que voy a pasar a la pregunta final. Y la pregunta va a todos. Si estuviese en sus manos diseñar una política pública para incentivar una recuperación económica con foco en energías renovables, bueno, en el caso del ministro no es una pregunta hipotética, pero vamos a contribuir con la labor del ministro, y si estuviera en sus manos, ¿qué política impulsaría para reactivar la economía con un foco renovable? Partamos con las mujeres, Marina, que estamos liderando una recuperación notable en el mundo con respecto a la pandemia en Nueva Zelanda, Alemania y tantos otros países. Partamos entonces. ¿Qué política impulsarías tú para reactivar la economía con un foco renovable? Mira, yo creo que aquí la respuesta es súper clara, y los análisis económicos hoy día nos muestran que dentro de todo el despliegue de políticas que se plantearon en la NDC para instalar de aquí al 2030, hay una que es la que tiene mayor rentabilidad social y ambiental, y es el reacondicionamiento térmico de vivienda y la electrificación del consumo. Cuando uno analiza y se hacen los análisis de costo-beneficio, esa sin duda es la medida que aparece primero. Y no es raro, porque si uno mira el parque de vivienda en Chile, son más de 5 millones de viviendas, ¿cuántas tienen un estándar térmico aceptable? Muy pocas. Si uno mejora el estándar térmico de las viviendas, está mejorando también la calidad de vida de esas personas. Estás mejorando o reduciendo el gasto en calefacción. Estás mejorando la calidad de vida al interior, porque la calidad del aire es mejor si tú puedes calefaccionar con electricidad en vez de con estufas o qué sé yo de combustión al interior de las viviendas. Estás mejorando la calidad del aire en las ciudades. Además es una medida que tú puedes implementar en todo el país de manera muy descentralizada, sin necesidad de calificar adicionalmente la mano de obra, por lo tanto es un activador de mano de obra importante. Lo puede hacer en todas partes descentralizadamente, o sea, esa claramente es como la primera, ¿sí? El low hanging fruit, donde hay que apuntar. Sin duda hay otras más, no es la única. Carlos lo mencionó, la electrificación del transporte, sobre todo en regiones, que nos queda mucho por hacer ahí, ¿no? La calidad del aire en regiones, además en las ciudades es re mala, y esto se alinea con eso. Pero básicamente yo diría así como, y ahí Claudio me puede apoyar con los números, porque estos datos salen de los estudios de Generadora,
de los estudios primero del Banco Mundial que apoyaron la NDC y después los de Generadora, pero claramente es una medida que apunta a matar varios pájaros de un tiro. No quiero seguir alargándome. Gracias, Marina. Yo creo que Marina ha agotado casi el tema. Me parece que me parece tremendamente interesante, lo que a mí no me queda más que apoyarla, porque estoy de acuerdo que si hablamos de políticas públicas, hay, tal como señalaba ella además al principio, hay determinados sectores en que las políticas públicas tienen menor impacto en el cambio de sus conductas. Grandes empresas globalizadas que tienen acceso a mercados internacionales no requieren tanto de políticas públicas para ir movilizándose de un lado hacia otro en términos de emisión. En cambio, conductas más bien sociales sí requieren políticas públicas que marquen un derrotero distinto y por lo tanto me parece fundamental lo que está diciendo, lo que ha comentado en torno a los incentivos para el cambio de los sistemas de calefacción y de energía domiciliaria en el centro-sur del país, que es la causa fundamental de la emisión de CO2. Creo que en temas de transporte, en esto Carlos apuntaba perfectamente bien en una de sus intervenciones, nos vamos moviendo en la línea correcta y por lo tanto yo creo que hay que de alguna manera cerrar 2 o 3 brechas que hoy día se están produciendo en nuestra legislación. La primera, también la mencionamos, yo creo que el cierre y acuerdos sobre la ley de cambio climático es un buen incentivo y es una buena política, va a incentivar la aplicación de políticas públicas. Creo que todo lo que se está haciendo en torno a economía circular también es tremendamente importante. Creo que ahí hay una mesa de discusión que ha sido convocada por el Ministerio de Medio Ambiente, donde está convocado, yo diría, hay una representatividad de la sociedad chilena muy rica, muy atractiva, que ha dado lugar a múltiples conversaciones tremendamente interesantes y que está planificando una agenda que creo que también va a ir en la línea correcta. Creo que hay que rescatar sobre todo esa nueva forma de hacer políticas públicas que incluye una conversación transversal, donde están representados muchísimos sectores de la sociedad, todos los que tienen algo que ver se ven afectados por estas políticas. Creo que tienen mayor aceptación y tienen, por lo tanto, mayores posibilidades de aplicación y de ser acogidas por la ciudadanía. Y tercero, y que tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de ley que tiene como origen una iniciativa parlamentaria para adelantar el calendario de retiro de las plantas, de la generadora carbón. Creo que hay que cerrar una tercera brecha, que es la brecha del realismo, a la cual hacía referencia al principio. La mesa de descarbonización, yo formé parte de esa mesa de descarbonización y oí atentamente muchísimas experiencias internacionales, se trataron antecedentes técnicos serios y eso dio origen a una negociación y conversación con todas las empresas generadoras que mostraron una muy buena voluntad, que mostraron disposición, que demostraron iniciativa y que acordaron un calendario sobre bases técnicas. Aquí hay plantas, hay generadoras a carbón que fueron inauguradas hace 2 años. Los incentivos que había puesto el país para invertir esta energía, el país había tomado ciertos incentivos y el mercado reaccionó y invirtió en eso. Bueno, si ahora nos damos cuenta de que hay que cambiar esos criterios, de que queremos ir por otro lado, hay que tener un cierto respeto por decisiones que tomamos antes. Aquí no se las está indemnizando por salirse del sistema ni por bajar las plantas. Y por lo tanto hay que tener en cuenta qué costo va a tener para el país, hay que tener en cuenta la seguridad de suministro y hay que tener en cuenta las medidas costo eficientes que permitan que esto se desarrolle. Y por lo tanto, entiendo la buena voluntad, entiendo las buenas intenciones, pero no entiendo la falta de sustento técnico que se tuvo o el desprecio de alguna manera por el sustento técnico que se tuvo en la mesa de descarbonización. Y por lo tanto, esa tercera brecha es que tratemos de acordar y por lo tanto en temas legislativos de legislar con fundamentos técnicos importantes que no signifiquen a lo mejor solo una buena foto para la galería o solo la manifestación de una buena intención, sino que además esto tenga un correlato con la vida de todos los ciudadanos, es decir, poner de alguna manera en riesgo el suministro
incrementar los costos de manera dramática, no aplicar medidas costo eficientes, significa en la larga otras consecuencias. Recordemos, y con esto termino, que el desarrollo sostenible no es solo el cuidado del medio ambiente, es el cuidado del medio ambiente sin lugar a dudas, pero también es el crecimiento económico y es el desarrollo social. Y así lo ha definido las Naciones Unidas. Y por lo tanto, nos tenemos que preocupar por el trabajo coordinado y armónico en estas tres líneas. Si solo nos preocupamos del crecimiento económico y nos olvidamos del cuidado ambiental y del desarrollo social, ese crecimiento no es sostenible. Si solo nos preocupamos del cuidado ambiental y nos olvidamos del desarrollo social o el crecimiento económico, eso tampoco es sostenible. Y por lo tanto, acertadamente se ha definido como una buena coordinación en estos tres elementos. Así que mucho ojo con estas gap, diferencias, distanciamientos de decisiones que estamos tomando de políticas públicas con la realidad, con el desarrollo social, con el crecimiento económico. Gracias. Lane. Joaquín. Carlos. Me gustaría agregar algo que se ha mencionado, recién lo mencionó Joaquín, que es la dimensión social de estas grandes crisis, y creo que la pandemia ha servido como un lamentable experimento de prueba en esto, muestra que quienes son los más afectados son las personas más vulnerables en el ámbito socioeconómico. Y justamente pensando en una recuperación verde y en una recuperación justa, creo que los aspectos, por ejemplo, de la adecuación térmica de viviendas que mencionaba Marina Mosilla es extremadamente importante. No solamente genera mano de obra, por supuesto, porque eso significa trabajo para muchas personas, y probablemente son empresas pequeñas, medianas, las que puedan desarrollar eso, sino que hoy día tenemos ciudadanos, compatriotas nuestros, ¿verdad?, que viven en un ambiente que en invierno dentro de su casa hay 10 grados, o 8 grados de temperatura. Aparte, el efecto que tiene sobre todo económicamente de la enfermedad es un nivel de confort absolutamente, de desconfort, digamos, absolutamente inaceptable a la altura del desarrollo económico que tenemos. Por lo tanto, creo que esa componente que se puede focalizar, ¿verdad?, la sustitución de la leña, ¿a quién afecta, verdad?, a quienes tienen los menores ingresos, y eso lo refleja perfectamente todos los análisis que se han hecho en el último tiempo tendiente a calificar los altos niveles de pobreza energética que exhibe Chile. Entonces, nuevamente, la política de reemplazo de leña, la política de mejora de eficiencia energética de la envolvente de las viviendas, en fin, son políticas que no solamente tienen un lado ambiental, sino que, y tal vez más importante, ¿verdad?, tienen esta componente de traer equidad a la transición energética y al retorno a una nueva normalidad viniendo desde la pandemia. Qué difícil que después que se ha dicho precisamente cosas tan asertivas y además agradecer que se hayan recogido algunos elementos precisamente de este estudio que mencionaba, que buscaba integrar la mirada de carbono neutralidad, que es una mirada global y que en realidad tiene que ver con nuestro aporte país al mayor desafío que tenemos como planeta, que es el cambio climático, de cómo conectarlo con la inmediatez, con los desafíos sociales de corto plazo. O sea, la descripción que hace Joaquín de lo que realmente es el desarrollo sostenible, que es precisamente la integración equilibrada de medio ambiente, de desarrollo económico, desarrollo social, que tienen que ir de la mano y que salir de la pandemia, responder a los desafíos sociales de octubre, finalmente enfrentar la crisis climática, es una combinación absolutamente total de esas tres dimensiones. Entonces, el revestimiento térmico, efectivamente, el estudio que nosotros mostramos, y esto es algo conocido, genera un efecto en bienestar, tal como mencionaba Carlos, las familias más vulnerables en Chile viven una doble inequidad de estar enfrentadas a consumir energéticos de peor calidad y casas peor revestidas. Por lo tanto, eso es una inversión pública, pensando además que probablemente buena parte de la inversión pública va a ser un esfuerzo keynesiano de inversión donde invertir en ciudades y en hogares, en familias más vulnerables, va a ser central a la sostenibilidad social, cambiarle la calidad de vida a las personas. Entonces, ahí hay una medida que Marina describió largamente que responde a estos desafíos de equidad, ¿no es cierto?, de equidad para ser realmente sostenible. Pero luego también es que creo que vuelvo sobre el punto de buscar aquellos puntos que restablezcan la confianza en la capacidad de la toma de decisiones racionales. Realmente, la virtud que ha tenido Chile, y que por qué en el índice RCAI hemos sido destacados muchas veces como un país atractivo para invertir, ha sido esta capacidad de ponernos de acuerdo, de poder dar certeza
de poder ser abiertos al mundo, ser un país integrado, ser un país que participa de las acciones multilaterales, y eso tiene como correlato también de que por algo somos el país donde más se han invertido fuera de China en buses eléctricos, porque alguien hace una apuesta por Chile en largo plazo. Preservar esos principios también es una acción. Cuando tú preguntas, Elan, ¿qué acción política pública es? Bueno, ponernos de acuerdo como país cuál es el tipo de desarrollo sostenible que queremos es una tremenda acción pública, es decir, cómo restablecemos las confianzas y nos convencemos de todos que un verdadero desarrollo sostenible tiene estas tres dimensiones y que las requiere las tres. Y por último, diría que obviamente, mirando el sector energía, creo que la oportunidad que nos da la transformación tecnológica de no solo hablar del sector eléctrico, donde las renovables, si uno los mira en el contexto global, son en realidad una fracción muy pequeña, porque seguimos siendo dominados por el petróleo. A ver, yo les mencionaba, electricidad es el 20% del consumo energético. Solo el petróleo diésel es el 30%. Solo el diésel. Entonces, si a eso le sumamos los otros derivados del petróleo, estamos hablando casi el 60% del consumo final son derivados del petróleo. La transformación económica que vamos a tener que hacer, planetaria y local, para poder reemplazar, buena parte va a ser reemplazado por electricidad, pero otra parte va a ser hidrógeno verde, para realmente responder, hacer un desafío de transformación tan importante en la economía, que si no tenemos esas construcción y cohesión de confianza, si no mostramos como país seguir siendo un país atractivo para invertir, pero que eso no responda también a las necesidades de corto plazo de empleo y de inversión para la ciudadanía, realmente va a ser muy difícil que podamos realmente decir y salir hacia adelante con una reactivación sostenible en el amplio sentido. Y por lo tanto, yo siempre soy convencido de que es posible y de que como país lo vamos a lograr, pero creo que estamos tremendamente desafiados, y este espacio como este seminario son precisamente una oportunidad para ver de que cuáles son esos desafíos, cuáles son las brechas, y que ojalá podamos tener y sostener esta cohesión hacia adelante y salir mejor en el contexto de la pandemia. Gracias Claudio, gracias a todos. Creo que todos nosotros que estamos acá en este evento diseñamos y contribuimos de alguna manera con esta ruta. Y resumiendo lo que se conversó aquí, hablamos sobre adecuar las viviendas, no olvidar la dimensión social. Creo que en ese sentido las visiones de Marina y de Carlos se complementan muy bien. Considerar el costo país, la seguridad en el suministro, evitar el realismo, me encantó esto, innovar tecnológicamente y garantizar que la inversión pública resulte en un estado de bienestar y sostenibilidad social. Creo que el mensaje está claro, dicho por personas que conocen muy bien el sector, el país, los ámbitos de sostenibilidad, de energía, que pueden impulsar una retomada verde, sostenible, sustentable. Me encantaría quedarme más porque nos han llegado muchas preguntas. Agradecer entonces a ustedes que nos están acompañando, a los que enviaron sus preguntas, a nuestros panelistas, muchas gracias por compartir sus interesantes perspectivas, a la revista Nueva Minería y Energía por estar divulgando con nosotros. Muchas gracias. Marina, Joaquín, Carlos, Claudio, por su estupenda contribución a esta discusión. Durante el día les llegará una encuesta de satisfacción sobre el evento, la cual les pedimos contestar para ir realizando mejoras. Agradecemos a todos ustedes una vez más por su participación. Esperamos poder seguir trabajando juntos en futuras iniciativas como esta. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Elana.